El amanecer en Charkov tenía ese tono grisáceo que ya se había vuelto costumbre. Las calles, cubiertas por una capa de nieve húmeda, parecían contener la respiración. Solo el sonido lejano de las sirenas cortaba el silencio, un recordatorio de que la guerra no descansaba ni siquiera los domingos. Dentro de la pequeña iglesia de San Miguel, el padre Tomás Aguilar terminaba de acomodar las velas del altar. Llevaba 5 años en Ucrania, desde que su vocación lo había traído desde Guadalajara con la misión de servir a los desplazados. Nunca imaginó que acabaría rezando bajo el eco de los bombardeos. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte historias humanas como esta, donde la fe y la esperanza se enfrentan a la oscuridad. El padre Tomás era un hombre de mirada serena y manos curtidas. Había aprendido a hablar ucraniano con acento mexicano, mezclando frases con calidez que hacía reír a los niños del barrio. Vivía en una habitación contigua a la iglesia, junto a una vieja estufa de leña que apenas lograba vencer el frío. Cada día repartía pan, ropa y consuelo a quienes huían del este. Los ancianos lo llamaban Padre Tomás el Terco porque no había forma de convencerlo de regresar a su país. Aquella mañana, la comunidad se reunió en silencio. El aire olía a humo y miedo. Algunas familias dormían dentro del templo. Otras, refugiadas en el sótano, murmuraban oraciones en diferentes idiomas. Tomás encendió una vela por cada uno. «Dios no nos abandona», dijo en voz baja, aunque dentro de sí sentía una sombra de duda. Afuera, los disparos se escuchaban más cerca que nunca. Una mujer, Nadia, se acercó con su hijo en brazos. «Padre, dicen que las tropas rusas ya entraron en el pueblo vecino». Tomás respiró hondo. «Entonces debemos permanecer unidos. Si el miedo nos divide, perdemos más que nuestras casas». Sus palabras resonaron entre las columnas de piedra como un intento de mantener la fe en pie. Mientras repartía té caliente, pensó en México, en el olor a tierra mojada, en los cantos de misa al aire libre, en las procesiones bajo el sol. Aquí todo era distinto. El idioma, la comida, las lágrimas. Pero había encontrado una familia en cada refugiado, una razón en cada mirada que buscaba consuelo. Esa tarde, un joven voluntario ucraniano llamado Iván llegó con noticias preocupantes. «Padre, los caminos hacia Poltava están cerrados. Están deteniendo a cualquiera que no tenga documentos locales». Tomás lo miró, sintiendo un escalofrío. «¿Incluso sacerdotes?» Iván bajó la mirada. «Especialmente a los que ayudan a los extranjeros». La iglesia tembló con el rugido de una explosión lejana. El polvo cayó del techo. Tomás abrazó su cruz de madera. «No podemos abandonar a la gente, Iván. Si salimos ahora, muchos morirán sin ayuda». El joven lo miró con una mezcla de respeto y miedo. «Usted no tiene idea de lo que podrían hacerle». Tomás sonrió con una serenidad que ocultaba su inquietud. «Tengo idea. Pero sé lo que perderíamos si dejamos de creer». Al caer la noche, la ciudad se sumió en una penumbra interrumpida solo por el parpadeo de los misiles a lo lejos. Tomás se arrodilló frente al altar, rezando por la protección de todos. Su oración no fue por victoria, sino por resistencia, por la fuerza de permanecer humanos en medio del horror. En ese momento, sin saberlo, su nombre empezaba a circular en listas de vigilancia. Y aunque la fe seguía firme, la guerra estaba a punto de ponerla a prueba de una manera que ni siquiera él podría imaginar. La mañana siguiente trajo un silencio distinto, más denso, más pesado. No era la calma, sino la antesala del caos. El padre Tomás despertó con el retumbar lejano de explosiones que se acercaban desde el norte. La vieja estufa se había apagado durante la noche y el frío le mordía los dedos. Al mirar por la ventana, vio columnas de humo elevándose como plegarias torcidas sobre los edificios. La ciudad ya no era la misma que había bendecido en misa el domingo anterior. Cruzó la nave del templo y encontró a Nadia recogiendo mantas con las manos temblorosas. «Padre, los soldados están cerca. Dicen que van casa por casa,
buscando a los que ayudan a los refugiados. Tomás trató de sonreír, aunque el corazón le latía como un tambor. La iglesia siempre ha sido refugio. Si vienen, los recibiremos con dignidad. Pero en el fondo sabía que esas palabras eran más un deseo que una promesa. Al mediodía, un estruendo sacudió los vitrales, y uno de ellos estalló en 1000 fragmentos de colores. Los niños gritaron. Iván entró corriendo, cubierto de polvo. «Padre, tienen que irse». Están revisando el barrio y preguntan por el cura extranjero. Tomás se quedó inmóvil unos segundos. ¿Por qué preguntarían por mí? Iván bajó la voz. Dicen que usted envía información a los ucranianos, que oculta heridos en la iglesia. El sacerdote sintió un nudo en la garganta. Eso es mentira. Solo he dado comida y abrigo. Iván asintió. Pero para ellos, eso basta para acusarlo de traidor. El sonido de motores militares resonó a lo lejos. Las madres abrazaron a sus hijos. Los ancianos se persignaron. Tomás miró el crucifijo en el altar, con la madera rajada por el tiempo. Pensó en huir, pero su conciencia lo detuvo. «Iván, ayuda a Nadia a sacar a los niños por la parte trasera», ordenó con firmeza. «Diles que sigan hacia la colina. No los detengan por nada». «¿Y usted?», preguntó el joven. «Alguien debe quedarse. Esta casa no puede quedar vacía». El rugido de los camiones se hizo más claro. Las puertas temblaron bajo el golpe de las botas. Cuando los soldados entraron, el olor a barro y pólvora llenó el aire. Uno de ellos, de rostro endurecido y ojos cansados, gritó algo en ruso. Tomás levantó las manos. «Soy sacerdote. No tengo armas». Lo empujaron contra la pared. «¿Mexicano?», preguntó otro. «Sí», respondió él con voz firme. «Vine a servir a Dios». Revisaron cada rincón, voltearon los bancos, rompieron imágenes sagradas. Tomás observaba en silencio, sin rencor, solo con un cansancio profundo. Uno de los soldados encontró una caja de pan y medicinas. «¿Para quién es esto?», Tomás respondió. «Para los que tienen hambre, no para los que odian». La respuesta le valió un golpe en el abdomen. Cayó de rodillas, pero no protestó. «Levántate», ordenaron. Lo arrastraron fuera, mientras Iván observaba desde una esquina oculta, conteniendo las lágrimas. El aire frío lo recibió como una bofetada. La nieve caía otra vez, lenta y muda. Lo subieron a un camión junto a otros detenidos. Un soldado joven, con acento local, murmuró: «No debería estar aquí, padre». Tomás lo miró con calma. «Dios sabe dónde debo estar». El vehículo arrancó, alejándose entre calles destrozadas. Dentro del camión, el silencio era espeso. Nadie hablaba. Solo el sonido metálico del motor y los pensamientos que pesaban más que las cadenas. Tomás cerró los ojos. No rezó por sí mismo, sino por los que quedaban atrás. Por Nadia, por Iván, por los niños escondidos bajo la nieve. Al caer la tarde, el convoy tomó un camino rural cubierto de hielo. Las luces de Yarkov se desvanecieron detrás de una colina. Fue entonces cuando Tomás comprendió que la paz que conocía había terminado. Lo que vendría después sería una prueba más dura que el miedo. Una batalla por conservar su alma en medio del vacío. El camión se detuvo después de horas interminables de caminos helados. Cuando abrieron la puerta trasera, el aire gélido entró como una cuchilla. Los hombres fueron empujados afuera uno tras otro, bajo un cielo gris sin forma. El padre Tomás tropezó, sintiendo el barro mezclarse con la nieve bajo sus botas. Frente a él se alzaba un edificio sin nombre, un antiguo almacén convertido en centro de detención. No había letreros ni banderas, solo cercas oxidadas y torres de vigilancia. Un guardia gritó una orden en ruso. Los prisioneros levantaron las manos, los hicieron formar filas. Los rostros eran una galería de miedo, campesinos, obreros, incluso un anciano con un abrigo de sacerdote ortodoxo. Tomás miró al suelo, tratando de no llamar la atención. Lo registraron, le quitaron la cruz de madera y su rosario. «No la necesito para creer», murmuró, aunque sintió el vacío en el pecho cuando se la arrebataron. El lugar olía a humedad y desesperanza.
Los pasillos estaban mal iluminados, y el sonido constante de gotas cayendo desde el techo acompañaba cada paso. Lo condujeron hasta una celda estrecha, con paredes manchadas y un catre metálico sin colchón. Un guardia lo empujó adentro sin decir palabra. La puerta se cerró con un chirrido que parecía definitivo. Tomás se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas. Había imaginado muchas pruebas en su vida pastoral, pero nunca esta. La soledad tenía otro peso cuando no había iglesia, ni feligreses, ni canto. Solo respiraciones ajenas y un silencio que oprimía. Al cabo de unas horas, escuchó una voz desde la celda contigua. «¿Eres nuevo?», preguntó en un ucraniano áspero. «Sí», respondió Tomás con dificultad. «Soy sacerdote». «Aquí eso no significa nada», dijo la voz con un tono de cansancio que cortaba el aire. «Pero si sabes rezar, reza por nosotros». Pasaron los días sin que pudiera distinguir la noche del día. Les daban una sopa aguada 2 veces al día y un trozo de pan duro. A veces el sonido de pasos pesados anunciaba un interrogatorio. Los sacaban a un cuarto sin ventanas, donde los hacían responder preguntas sin sentido. Nombres, contactos, motivos. Tomás respondía con calma, sabiendo que cada palabra podía ser usada en su contra. «Solo sirvo a los necesitados», repetía siempre. Una tarde, uno de los oficiales, un hombre joven de ojos claros, se le quedó mirando largo rato. «¿Por qué te quedaste en Ucrania, mexicano?», preguntó cruzando los brazos. «Porque Dios no tiene fronteras», respondió Tomás con serenidad. El hombre sonrió con ironía. «Entonces pídele a tu Dios que te saque de aquí». Esa noche, el padre no durmió. Escuchaba los suspiros de los demás, los llantos apagados, el crujir del metal cuando alguien se movía. Le vino a la mente la imagen del altar destruido, los niños escondidos, Iván escapando entre la nieve. Intentó rezar, pero las palabras no salían. Sentía que la fe se le congelaba por dentro, como si el frío del suelo hubiera subido hasta su corazón. Al amanecer, un rayo de luz se coló por una grieta en el muro. Tomás lo observó como si fuera un milagro. Cerró los ojos y murmuró: «No me dejes caer en la oscuridad, aunque el mundo me encierre». No sabía si Dios lo escuchaba, pero el simple acto de pronunciarlo lo sostuvo un poco más. Desde la celda contigua, la misma voz susurró: «Padre, ¿sigue ahí?». «Sí. Yo no creo en nada, pero si usted reza yo escucho». Tomás esbozó una sonrisa tenue. «Entonces, mientras haya quien escuche, seguiré rezando». Fue en ese instante, rodeado por muros fríos y silencio, cuando comprendió que su fe no dependía de libertad ni de templos. Dependía del valor de mantener la esperanza viva cuando todo lo demás se había perdido. Y aunque aún no lo sabía, ese descubrimiento sería lo único que le permitiría sobrevivir. Los días se deslizaban sin forma, como una misma sombra repetida. El padre Tomás ya no sabía si era lunes o domingo. En el encierro, el tiempo se disolvía entre el hambre y el frío. Las paredes de cemento, cubiertas de marcas y nombres, eran su calendario. Cada trazo contaba una historia que terminaba en silencio. Una mañana, un guardia arrojó dentro de su celda un cuenco con agua turbia. Tomás lo observó sin tocarlo. Tenía la garganta seca, pero algo dentro de él se resistía a aceptar la humillación de beber lo que apenas era barro líquido. En ese momento, escuchó pasos acercándose y una voz joven: «Padre, ¿está bien?». Era el mismo preso de la celda contigua. «Estoy», respondió buscando la palabra adecuada. «Estoy intentando recordar por qué vine aquí». El otro rió suavemente. Porque creyó que podía cambiar algo. Tomás se quedó en silencio. Tal vez tenía razón. Había llegado con la idea de consolar, de ayudar, de servir. Ahora ni siquiera podía ofrecer una oración en voz alta sin que lo callaran. Por las noches, cuando el silencio se volvía insoportable, escuchaba a algunos llorar. Otros murmuraban plegarias que parecían naufragar entre los muros. A veces se oían golpes, gritos breves, y luego otra vez el vacío. Era un ciclo de miedo que devoraba la mente. Tomás comenzó a dudar, no de Dios,
sino de su propósito. ¿Dónde estás?, susurró una noche, mirando la pequeña rendija por donde se filtraba una línea de luz. «Si te he servido toda mi vida, ¿por qué este silencio?». Su voz temblaba, mezclada con cansancio y desesperanza. No hubo respuesta, solo el eco leve de su propia respiración. Al día siguiente, durante el reparto de pan, un nuevo prisionero fue arrojado en su celda. Era un joven flaco, con la mirada inquieta. «Me llamo Iván», dijo en voz baja, como si temiera que el nombre lo condenara. Tomás lo miró sorprendido. «¿Iván?». El muchacho levantó la vista, sin reconocerlo. «Lo conocí, ayudando en la iglesia». Iván parpadeó, y por un instante pareció recordar. «Usted es el cura mexicano. Pensé que lo habían...». «No», interrumpió Tomás con calma. «Estoy aquí, igual que tú». Durante los días siguientes, compartieron migas de pan y fragmentos de recuerdos. Iván le contó que lo habían detenido por sospecha de espionaje. «No hice nada», decía con rabia. «Solo quise sobrevivir». Tomás lo escuchaba en silencio. En el joven veía su propio reflejo, una mezcla de culpa y esperanza a punto de extinguirse. Una tarde, mientras los guardias revisaban las celdas, uno de ellos pateó la puerta y gritó insultos. Iván respondió con un gesto desafiante, y Tomás apenas alcanzó a detenerlo antes de que la violencia se desatara. «No les des el gusto», susurró. «No pueden quitarnos lo que somos». Iván respiró agitado, pero asintió. Después, cuando los pasos se alejaron, dijo en voz baja: «¿De verdad cree que Dios ve todo esto?». Tomás lo miró fijamente. «No sé si lo ve, pero sé que no nos ha olvidado». «¿Y cómo puede estar tan seguro?». El sacerdote suspiró. «Porque todavía seguimos hablando. Si hay palabras, hay esperanza». Esa noche, Iván le pidió que le contara una historia de su tierra. Tomás habló de Guadalajara, de los pueblos donde los niños tocaban las campanas al amanecer, del olor a pan recién horneado. Mientras narraba, la oscuridad de la celda pareció ceder un poco. Iván lo escuchaba con los ojos cerrados, como si esas imágenes fueran una ventana al aire libre. Cuando el padre terminó, sintió algo extraño, una paz ligera, fugaz, pero real. No era la fe triunfante que había predicado, sino una fe humilde, de resistencia, que se alimentaba de gestos pequeños, y comprendió que la esperanza no siempre llega en forma de milagro. A veces, basta con la voz de alguien que escucha detrás de un muro. El invierno se había instalado de forma definitiva. Las paredes del centro de detención sudaban humedad, y el olor a hierro oxidado se mezclaba con el de cuerpos sin lavar. El padre Tomás despertaba cada mañana con los músculos entumecidos, pero su mente había aprendido a resistir el peso de los días. Ya no contaba las horas, contaba gestos. Cada palabra compartida, cada mirada de Iván, cada acto mínimo de humanidad era una chispa en la oscuridad. Desde que Iván había sido trasladado a su celda, la rutina adquirió otro ritmo. Compartían las sobras de pan, hablaban en voz baja, y cuando el guardia no vigilaba, intercambiaban fragmentos de oración. Al principio, Iván lo hacía por respeto, luego, por necesidad. «No creo en Dios», le confesó una noche mirando el suelo, «pero cuando reza, el silencio parece menos cruel». Tomás sonrió débilmente. «Entonces recemos por eso, por el silencio que no lastima». Las noches eran frías, pero en la oscuridad comenzaban a formarse vínculos invisibles entre los prisioneros. De una celda a otra se escuchaban golpes suaves en las paredes, 3 toques, una pausa, 2 más. Era un código improvisado que decía: «Sigo vivo». Nadie lo enseñó. Surgió de la necesidad. Tomás respondía siempre, manteniendo viva esa comunicación muda. Un día, mientras repartían la ración de sopa, uno de los presos mayores, un hombre de barba blanca, le dijo en voz baja: «Padre, esta comida no alimenta el cuerpo, pero sus palabras nos alimentan el alma». Tomás lo miró sorprendido. «No sé si mis palabras bastan». «Bastan»,
respondió el anciano, porque aquí dentro nadie más nos llama hermanos. Desde entonces Tomás comenzó a organizar oraciones breves durante la noche. No eran rezos tradicionales, eran pensamientos compartidos. Hablaban de sus familias, de los hijos que esperaban, de los paisajes que extrañaban. Nadie pronunciaba el nombre de Dios en voz alta, pero todos lo sentían presente en el acto de escucharse. Iván, que solía callar, empezó a participar. «Cuando salga», dijo una noche, «voy a volver a estudiar. No quiero que todo esto me haya hecho solo odiar». Tomás lo miró con ternura. «Esa decisión ya es una victoria. No dejes que te quiten eso». El sacerdote también había cambiado. Ya no pensaba en milagros ni en promesas divinas. Pensaba en resistencia, en cómo el alma humana se aferra a la vida incluso cuando todo parece perdido. Su fe se había vuelto más silenciosa, más terrenal. Sentía que Dios no estaba arriba, sino dentro del acto de compartir un trozo de pan o de consolar al que llora. Una tarde, mientras limpiaba la esquina de su celda con un trozo de tela, encontró una pequeña piedra redonda, lisa como una lágrima. No sabía de dónde venía, pero la guardó como un recordatorio. Aún lo más duro puede volverse suave con el tiempo. Los guardias parecían cada vez más tensos. Se escuchaban rumores de avances y derrotas fuera del centro. Un día, uno de ellos arrojó con furia una bandeja al suelo y gritó: «Nada cambiará ni para ustedes ni para nosotros». Nadie respondió. Tomás lo miró con compasión, entendiendo que la guerra también lo había convertido en prisionero de su miedo. Esa noche, Iván le preguntó: «Padre, ¿usted nunca siente rabia?». Tomás lo pensó unos segundos. «Sí, pero he aprendido a no alimentarla». La rabia es como el hambre. Si la dejas crecer, termina devorándote. Entonces, ¿qué hacemos con ella? La transformamos en algo que sirva, en compasión, si es posible. Mientras hablaban, el sonido del viento se colaba por la rendija del techo. Era un sonido triste, pero también libre. Tomás levantó la vista y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo, sintió propósito. El cambio no estaba fuera. Había comenzado dentro de él, en silencio, igual que una semilla que germina bajo la nieve. Las semanas siguientes transformaron el silencio del encierro en un lenguaje secreto. Los presos ya no eran simples sombras dentro de sus celdas. Habían aprendido a comunicarse con toques, murmullos y miradas. El padre Tomás lo llamaba la comunidad invisible, una red de almas que se sostenían unas a otras en la oscuridad. Nadie lo organizó, pero todos sabían cuándo escuchar, cuándo callar y cuándo compartir un poco de fe. Cada noche, cuando las luces se apagaban, un golpe breve resonaba en el muro. 3 toques, pausa, 2 toques. Era el saludo. Después, pequeñas frases se deslizaban entre las rendijas. «Sigo aquí». «Gracias por el pan». Hoy alguien sonrió. En ese intercambio clandestino, Tomás encontró un sentido nuevo a su vocación. Ya no predicaba desde un altar, sino desde la oscuridad, con palabras que no necesitaban sermón. Iván se había vuelto su confidente más cercano. A pesar del miedo, el joven mantenía la mente aguda y la voluntad de vivir. Un día, mientras los guardias repartían la comida, Iván notó que uno de ellos, un hombre de rostro delgado y mirada cansada, dejaba discretamente un trozo extra de pan en el balde. Cuando se fue, susurró: «Padre, ese guardia nos ayuda». Tomás lo observó con cautela. Tal vez solo tiene hambre de humanidad. «¿Y si podemos hablar con él?», insistió Iván. «Con cuidado», respondió el sacerdote. «Aquí, una palabra maldicha puede costar la vida». Esa misma noche, durante la ronda, el guardia se detuvo un momento frente a su celda. Fingió revisar el candado, pero dejó caer un pequeño papel doblado. En la penumbra, Tomás lo tomó sin hacer ruido. Decía en ucraniano: «No todos creemos en esta guerra. Aguanten». Aquellas palabras, simples pero sinceras, encendieron algo dentro de él. No era solo un mensaje, era la prueba de que la bondad sobrevivía incluso entre los muros del odio.
Al día siguiente, los presos compartieron el pan con un cuidado casi ceremonial, un gesto diminuto pero cargado de dignidad. Tomás vio cómo los más jóvenes dejaban parte de su ración a los enfermos, cómo el anciano de barba blanca repartía migas entre los dedos temblorosos. Así se construye la esperanza, pensó. Sin ruido, sin gloria, pero con fe. Con el paso del tiempo, empezaron a desarrollar pequeños códigos escritos. Usaban trozos de carbón y fragmentos de cartón arrancados de las cajas de suministros. Detrás de una losa suelta, escondían mensajes breves, nombres, oraciones, fragmentos de canciones. Un preso los llamó los Salmos del Muro. Tomás sonrió ante el nombre, reconociendo el eco de los antiguos himnos que alguna vez había entonado en Guadalajara. Una tarde, uno de los guardias jóvenes, el mismo que había dejado el mensaje, se acercó a Tomás mientras fingía revisar el pasillo. En voz baja murmuró: «Padre, mi madre era creyente. Siempre me decía que la fe no era obedecer, sino cuidar». Tomás lo miró con gratitud. «Tu madre tenía razón». El hombre asintió, dejando a su paso una sensación extraña de complicidad y riesgo. En los días siguientes, ese guardia comenzó a pasar pequeñas cosas: un trozo de jabón, un trozo de papel, una vela diminuta. Eran ofrendas silenciosas que permitían a los prisioneros recordar su humanidad. Nadie lo mencionaba en voz alta. Bastaba con el entendimiento compartido de que existía alguien fuera del miedo. El sacerdote comenzó a escribir breves reflexiones en los fragmentos de cartón. La fe no muere donde hay bondad. El alma respira donde hay palabra. Las pasaba a otras celdas mediante hilos improvisados. No sabía si todos podían leer, pero sí que todos podían sentir. Una noche, Iván le dijo en voz baja: «Si algún día salimos, deberíamos escribir todo esto». «No para que nos recuerden», respondió Tomás, «sino para que otros no olviden lo que la oscuridad puede enseñar». En el silencio que siguió, el viento soplaba a través de las grietas del techo como un canto tenue. Ninguno de los dos habló más. Pero ambos comprendieron que aquella comunidad invisible, tejida de gestos mínimos y esperanza obstinada, era lo más parecido a la libertad que les quedaba. El invierno comenzaba a rendirse lentamente ante la promesa distante de la primavera. A través de las grietas del techo, el padre Tomás notaba que el aire helado ya no cortaba la piel como antes. Pero esa pequeña mejora no traía alivio, sino inquietud. El ambiente dentro del centro de detención había cambiado. Los guardias hablaban menos, los turnos se alteraban, y en el silencio aparecía algo nuevo: rumores. Iván fue quien escuchó primero la noticia. Mientras transportaba cubos de agua bajo vigilancia, oyó a 2 soldados discutir. Uno de ellos mencionó que habría un traslado masivo hacia el norte, donde los prisioneros serían reclasificados. Nadie sabía lo que significaba esa palabra, pero todos entendieron el peligro. Cuando regresó a la celda, Iván lo contó en voz baja. «Van a movernos, padre, dicen que pronto». Tomás sintió un escalofrío. «¿A dónde?» No lo dijeron. Pero uno de los cocineros susurró que los que se van no regresan. Esa noche, el silencio fue más denso que nunca. Los prisioneros no hablaban, pero todos sabían lo que estaba ocurriendo. En la oscuridad, Iván rompió el mutismo con una frase: «No pienso esperar a que me trasladen». Tomás lo miró con seriedad. «¿Qué estás diciendo?» «Que hay una posibilidad de salir. El guardia que nos ayuda puede abrir la puerta de atrás del almacén. Dijo que el cambio de turno deja un hueco de minutos». El sacerdote frunció el ceño. «¿Y cómo planeas cruzar el campo?» «Está cercado. Con el hielo derritiéndose, parte del alambre está suelto. Lo vi cuando llevábamos la basura. Si lo intentamos, puede funcionar». Tomás guardó silencio. Había prometido proteger la vida, no arriesgarla en una fuga suicida, pero también sabía que quedarse significaba aceptar la muerte con los brazos cruzados. «No somos soldados», pensó, «pero tampoco corderos. Necesitamos un plan», dijo finalmente. «No podemos correr a ciegas». Iván asintió. «Ya hay otros que quieren unirse.
Los del pasillo este confían en usted, padre. Tomás lo miró con sorpresa. ¿En mí? Sí. Dicen que si usted va, Dios va con nosotros. Aquella noche, mientras todos fingían dormir, comenzaron a delinear el plan. El guardia amigo, a quien nunca llamaban por nombre, había dejado instrucciones en un papel diminuto. Medianoche. Cuando cambien el turno, una linterna parpadeará 2 veces. Tienen 5 minutos. No habría segundas oportunidades. Durante los días previos, los prisioneros reunieron lo poco que podían usar. Trozos de tela para cubrirse, una cuerda improvisada hecha con alambres viejos y un puñado de pan seco. El miedo era un huésped constante, pero la idea de libertad crecía como una llama que no se apagaba. En la víspera del intento, Iván preguntó en voz baja: «Padre, ¿y si morimos allá afuera?» Tomás respiró profundo. «Entonces habremos muerto eligiendo. Nadie puede quitarnos eso. ¿Usted tiene miedo?» «Sí», respondió sin dudar. «Pero el miedo no es enemigo. Es el recordatorio de que seguimos vivos». Cuando cayó la noche, el aire olía a humedad y tierra derretida. Desde las celdas todos esperaban la señal. Las horas pasaban lentas y el silencio se mezclaba con el sonido del viento filtrándose por las rendijas. Tomás apretaba entre sus manos la pequeña piedra lisa que había guardado días atrás. No era una reliquia, era su ancla. Iván, junto a otros 2 hombres, observaba la puerta. 2 destellos, había dicho el mensaje. Nada más. Los minutos se arrastraron hasta que, de pronto, una luz parpadeó en la distancia. 1, 2. Tomás sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Miró a Iván, que asintió con decisión. «Es ahora o nunca». El sacerdote respiró hondo. «Que sea por los que no pudieron». Y entonces, sin gritos ni rezos, la comunidad invisible comenzó a moverse en silencio, cada paso medido, cada respiración contenida. No sabían si alcanzarían la libertad o la muerte, pero en ese instante, lo importante era que habían vuelto a elegir su destino. La medianoche llegó envuelta en una calma sospechosa. Afuera, el viento se deslizaba entre los árboles desnudos y un olor a barro mojado anunciaba el deshielo. Dentro del centro, los prisioneros esperaban con el corazón en vilo. El padre Tomás, sentado junto a la puerta de su celda, repasaba mentalmente el plan: esperar la señal, moverse sin ruido, alcanzar la parte trasera del edificio. 5 minutos no más. Iván se acercó en la oscuridad, apenas visible por la luz tenue que se filtraba desde el pasillo. «¿Listo?», susurró. «No existe estar listo para esto», respondió Tomás. «Solo dispuesto». Entonces la linterna parpadeó. 1 vez, 2. Era la señal. El silencio se volvió punzante. 1 a 1, los prisioneros se levantaron, con pasos tan suaves como el aliento. Iván empujó el cerrojo que el guardia había aflojado días antes. Un leve chirrido les heló la sangre, pero nadie se movió. Luego, la puerta cedió. El pasillo estaba vacío. El cambio de turno había comenzado, y durante esos breves minutos, la vigilancia era mínima. Caminaron con rapidez, conteniendo la respiración, hasta llegar al corredor trasero. El aire olía a metal oxidado. Un murmullo lejano de botas resonó, y todos se detuvieron. Tomás levantó una mano indicándoles esperar. «Ahora», susurró Iván. Cruzaron el umbral y se encontraron con el patio trasero, cubierto de nieve semiderretida. A lo lejos, una torre de vigilancia proyectaba un haz de luz que giraba lentamente. Los hombres se agacharon, avanzando entre sombras. Cada paso era una plegaria muda. El alambre de púas esperaba a unos 20 metros, con una sección caída que habían observado semanas antes. Un trueno seco quebró el silencio. Un disparo. Nadie supo de dónde vino. «¡Corran!», gritó alguien. El caos estalló. Varios cayeron, otros se dispersaron en direcciones opuestas. Tomás sintió el corazón en la garganta. Iván lo tomó del brazo y lo arrastró hacia el punto acordado. Los reflectores comenzaron a girar frenéticamente,
bañando el terreno con luces intermitentes. Las alarmas rugieron. «¡Más rápido!», jadeó Iván. Llegaron al alambre. Tomás sostuvo la cuerda improvisada mientras Iván se agachaba para abrir un hueco. El metal cortó sus manos, pero no se detuvo. Lograron deslizarse bajo la cerca. Detrás de ellos se escuchaban gritos en ruso y el eco de disparos. La nieve se teñía de sombras que corrían. Al otro lado, el terreno descendía hacia un bosque oscuro. El aire era más frío, pero olía a libertad. Cayeron al suelo, exhaustos, respirando con dificultad. «¿Lo logramos?», preguntó Iván entre jadeos. «Todavía no», respondió Tomás. «No hasta alejarnos lo suficiente». Se levantaron tambaleantes y comenzaron a correr entre los árboles. El barro les pegaba a los pies. Los ruidos se mezclaban con el viento. A lo lejos se oía el motor de los camiones. Tomás tropezó y cayó, golpeándose la rodilla. Iván regresó para ayudarlo. «Déjeme, siga usted», dijo el sacerdote. «No pienso dejarlo. Usted me enseñó eso». Siguieron avanzando, guiados solo por la oscuridad. Tras varios minutos, el ruido de los soldados se desvaneció. Llegaron a una zona donde los árboles crecían más densos y se refugiaron entre las raíces de un tronco caído. Ambos respiraban con dificultad, el pecho ardiendo por el esfuerzo. El silencio regresó. Por primera vez, Tomás escuchó el canto distante de un ave nocturna. Se permitió cerrar los ojos un instante. «Estamos vivos», dijo. Iván asintió. «Y libres, aunque sea por una noche». El sacerdote miró el cielo entre las ramas. Las estrellas se asomaban tímidas. Pensó en la gente que había dejado atrás, en los que no lograron salir. Sintió una mezcla de alivio y culpa. «No todos pudieron escapar», murmuró. «Entonces vivamos por ellos», respondió Iván con una determinación inesperada. En la distancia las sirenas seguían sonando. Pero allí, entre el bosque y la nieve, la guerra parecía lejana. Tomás apretó la piedra que aún guardaba en su bolsillo. No sabía hacia dónde irían ni cuánto resistirían, pero entendía una verdad simple. La libertad, aunque breve, es un milagro suficiente para seguir creyendo. El amanecer los encontró exhaustos, con las ropas empapadas y los pies cubiertos de barro. Habían caminado toda la noche, guiados solo por el instinto y el deseo de sobrevivir. El bosque comenzaba a clarear, y entre los árboles se divisaban campos abiertos cubiertos por una capa fina de neblina. El padre Tomás se detuvo, apoyándose en un tronco. «No puedo más», murmuró jadeando. Iván lo miró con preocupación. «Falta poco, padre. Hay casas más adelante, tal vez alguna granja». Siguieron arrastrando los pasos hasta que una colina baja reveló una construcción vieja, con techo de hojalata y paredes de madera carcomida. No salía humo del interior, ni se oían voces. Se acercaron con cautela. La puerta cedió al primer empujón, revelando un interior cubierto de polvo y olor a humedad. Parecía abandonada hacía años. «Podemos descansar aquí», dijo Iván, cerrando la puerta tras ellos. Tomás asintió y se dejó caer en el suelo. La madera fría le recordó que seguían siendo fugitivos, pero al menos por un momento la guerra estaba lejos. El silencio era tan profundo que se oía el crujido de sus respiraciones. Iván revisó el lugar y encontró una vieja manta y un cubo con restos de trigo seco. Lo compartieron como si fuera un banquete. «Nunca imaginé agradecer tanto un puñado de cereal», dijo el joven sonriendo con cansancio. Tomás lo miró con ternura. Dios está en los gestos simples, no en los milagros grandes, sino en los pequeños que nos permiten seguir. Mientras el sol se filtraba por las rendijas del techo, el sacerdote sintió el cuerpo rendirse. El sueño lo venció por primera vez en días. Soñó con el sonido de campanas, con una iglesia abierta y rostros sonrientes. Pero el despertar fue abrupto. Un ruido provenía del exterior. Iván se levantó de inmediato, tenso. La puerta se abrió despacio y una figura encorvada apareció sosteniendo un bastón. Era una mujer mayor, envuelta en un chal gris. Tenía el rostro curtido y los ojos azules como el hielo.
¿Quién anda ahí?, preguntó en ucraniano. Tomás se levantó con dificultad. Somos viajeros. No queremos hacer daño. La anciana los observó largo rato, midiendo sus palabras. Finalmente dijo: no hay viajeros en tiempos de guerra, solo perseguidos. Iván dio un paso al frente. Nos escapamos de un campo, no diremos más. La mujer suspiró. Entonces necesitan comida y fuego. Yo también he perdido demasiado como para negar ayuda. Los llevó a su pequeña granja, a unos metros de allí. El lugar estaba casi vacío, unos pocos animales, un horno apagado y una mesa gastada. A pesar de su edad, la mujer se movía con firmeza. Se llamaba Halina y vivía sola desde que su hijo fue reclutado. Preparó una sopa con lo poco que tenía y les ofreció pan endurecido. No puedo ofrecer mucho, dijo mientras servía los platos, pero el hambre no espera a la paz. Tomás la miró con gratitud. Su bondad vale más que el pan. Halina lo observó con atención. Usted habla diferente. Soy mexicano. Vine hace años a ayudar en la iglesia de Kharkov. Ella asintió. Mi madre decía que los hombres de fe viajan lejos, pero Dios siempre los encuentra. Durante los días siguientes permanecieron ocultos en la granja. Halina les enseñó cómo encender fuego sin humo y cómo escuchar el sonido de los camiones antes de que aparecieran. Iván, con la pierna herida, se recuperaba lentamente. A veces reían como si por unos instantes pudieran olvidar el miedo. Pero Tomás sabía que la calma era frágil. Una tarde, mientras la anciana rezaba con un rosario viejo, Tomás la escuchó murmurar nombres. Cuando le preguntó por ellos, ella respondió con voz quebrada: «Mis muertos. Hablo con ellos para no olvidar que existieron». Tomás bajó la mirada. «Yo hablo con los vivos para no olvidar que aún hay esperanza». Esa noche, el viento trajo el sonido distante de motores. Halina los miró con preocupación. «Mañana deben irse», dijo con firmeza. «Aquí ya no es seguro». El padre Tomás comprendió que el refugio había cumplido su propósito. Había devuelto el aliento a dos almas que se negaban a rendirse. Pero la huida aún no había terminado. La mañana amaneció gris, con un viento helado que arrastraba restos de nieve por los campos. Halina ya los esperaba junto al portón de la granja, sosteniendo un pequeño paquete envuelto en tela. Sus ojos, cansados pero firmes, los miraron uno a uno. «Aquí tienen pan, un poco de queso y una manta. Sigan el camino viejo hasta llegar al río». «Al otro lado hay gente que ayuda a los que huyen», dijo entregando el paquete al padre Tomás. «No tenemos palabras para agradecerle», respondió él. La anciana negó con la cabeza. «No me agradezcan, solo prométanme vivir. Eso basta». Iván ajustó la bufanda al cuello y miró hacia el horizonte. El sol apenas se asomaba, débil, detrás de una capa espesa de nubes. El aire olía a humo distante, como si la guerra los siguiera a cada paso. Halina los bendijo con la mano temblorosa y cerró la puerta. El sonido del cerrojo fue el inicio de una nueva travesía. Caminaron durante horas, evitando los caminos principales. Tomás llevaba la manta bajo el brazo y el corazón lleno de incertidumbre. Cada ruido en el bosque parecía una amenaza. A veces, Iván se adelantaba para vigilar. Había recuperado parte de la fuerza, pero la herida en su pierna seguía doliendo. «Padre», dijo entre dientes, «si no llegamos antes del anochecer, buscaremos refugio. No podemos arriesgarnos a dormir al aire libre». «Lo sé», respondió Tomás, «pero debemos seguir aunque sea lento. La fe también se mide en pasos cansados». A media tarde, encontraron una vieja carreta abandonada al borde del camino. Dentro había restos de heno seco y un par de mantas. Se ocultaron allí mientras pasaba una patrulla militar. Los motores rugían cerca y el suelo vibraba bajo sus cuerpos. Tomás apretó el rosario improvisado que había hecho con hilo y botones, pidiendo que el silencio los protegiera. Cuando el sonido se desvaneció, respiraron aliviados. Reanudaron la marcha hasta que el terreno empezó a descender. Entre los árboles apareció el reflejo plateado del río. Su superficie estaba medio congelada, pero aún corría con fuerza. Al otro lado
se veían pequeñas casas dispersas con chimeneas que dejaban escapar hilos de humo. «Ahí está», dijo Iván, esperanzado. «Si logramos cruzar estaremos fuera del control militar». Tomás observó el agua. «¿Sabes nadar?» «No bien, pero puedo intentarlo». «Intentarlo no es suficiente», replicó el sacerdote. «Necesitamos una manera más segura». Buscaron alrededor y hallaron una canoa vieja amarrada entre los juncos. Tenía grietas, pero flotaba. Iván sonrió con alivio. «A veces la suerte se viste de milagro», dijo. «Oh, de oportunidad», corrigió Tomás, empujando la canoa hacia el agua. El cruce fue tenso, la corriente empujaba con fuerza y el frío les mordía las manos. El sacerdote remaba con movimientos cortos, mientras Iván se encargaba de sacar el agua que se filtraba por las grietas. Cada metro recorrido parecía una victoria. Cuando al fin tocaron la orilla contraria, ambos cayeron de rodillas riendo entre lágrimas. «Estamos del otro lado», murmuró Iván mirando el cielo. «No sé si libres, pero vivos». Avanzaron hasta una pequeña aldea cercana. Las casas estaban desgastadas por la guerra, pero una de ellas tenía una cruz ortodoxa tallada en la puerta. Tomás llamó suavemente. Un hombre mayor, vestido con sotana oscura, abrió. «Buscamos refugio», dijo el sacerdote. «Venimos del norte». El hombre lo observó un instante, reconociendo su tono. «Eres sacerdote, ¿verdad?» «Sí, mexicano». El anciano asintió. «Entonces estás entre hermanos. Pasa, hijo. Aquí nadie pregunta de dónde vienes, solo hacia dónde deseas seguir». Dentro, el olor a incienso y sopa caliente los envolvió. Habían llegado a una pequeña iglesia ortodoxa que acogía refugiados. Por primera vez en mucho tiempo, el padre Tomás sintió algo parecido a la paz. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, pensó en Jalina y en los que habían quedado atrás. No sabía qué vendría después, pero comprendió que cada paso, cada mano extendida, era parte de un mismo milagro, el de seguir caminando cuando todo parece perdido. El refugio en la pequeña iglesia ortodoxa les dio un respiro, pero también plantó una semilla de duda en el corazón del padre Tomás. Durante los días que pasaron allí, él observaba el rostro cansado de Iván, la mirada de los refugiados y la constante pregunta que le rondaba la mente. ¿Hasta dónde debían huir? El sacerdote sabía que el camino hacia la libertad no era simple. No podía vivir en constante huida, ni esconderse de los ojos de la guerra para siempre. Las heridas de Iván empeoraban, y aunque había encontrado alivio en la comida caliente y el descanso, sabía que aún quedaba mucho por recorrer. A veces se quedaba mirando el fuego, pensativo, preguntándose si lo que hacían era suficiente, si realmente estaba guiando a Iván por el camino correcto o si, de alguna forma, estaba condenándolo a una vida de constante huida. Una tarde, mientras caminaban por los alrededores de la iglesia, el anciano que los había acogido se les acercó. Su rostro, marcado por años de sufrimiento, llevaba una expresión seria. «Padre», dijo en voz baja, «hay algo que debo preguntarte». Tomás lo miró sintiendo que sus palabras venían cargadas de peso. «¿Qué sucede?». El anciano observó a Iván antes de continuar. «Esta guerra no tiene fin. No sé cuánto tiempo más podremos seguir ayudando. Algunos de los nuestros ya están siendo capturados por los rusos. Si se enteran de que ustedes están aquí, no solo serán ustedes los que sufran las consecuencias». Iván frunció el ceño, sin comprender completamente. «¿A qué se refiere?». El anciano suspiró profundamente. «A veces, las decisiones no son fáciles. Algunos de nuestros refugiados ya han sido entregados a las autoridades para salvar a sus familias. No quiero que ustedes tengan que tomar esa decisión». El padre Tomás sintió una punzada en el pecho. ¿Debería tomar la misma decisión que aquellos que entregaban a sus propios hermanos para salvarse? La guerra no hacía distinciones, y el instinto de supervivencia se volvía más fuerte que cualquier otra consideración. No puedo hacerle eso a Iván», pensó, pero las palabras que realmente necesitaba decirse aún no salían. «Iván»,
Viendo la tensión en el rostro de Tomás, se acercó. «Padre, ¿qué está pasando?» Tomás no podía mirarlo a los ojos. Sabía que la situación estaba fuera de su control, pero aún así, esa no era la solución que quería. La vida de Iván y la suya se había entrelazado de tal manera que no podía imaginar una vida sin él. Finalmente, el sacerdote habló, aunque sus palabras le dolieron al salir. Tal vez deberíamos separarnos. Yo seguiré adelante por mi cuenta, buscando refugio en otro lugar. Tú podrías quedarte aquí, donde estarías a salvo. Iván lo miró confundido. ¿Qué dices, padre? No puedo quedarme aquí mientras tú te vas solo. No quiero vivir de esa manera. Tomás suspiró, luchando contra el nudo en la garganta. Este no es el camino para los dos, Iván. Quiero que vivas y para eso tal vez sea mejor que te quedes aquí, que te ocultes hasta que la guerra pase. Yo seguiré buscando respuestas, pero no quiero arrastrarte a esta vida de constante huida. Iván se alejó unos pasos, el dolor reflejado en su rostro. ¿Y qué hay de nuestra lucha? ¿Qué hay de la esperanza que compartimos? Tomás sabía que sus palabras no podían consolar a Iván. Él mismo se sentía atrapado en un dilema moral que lo devoraba por dentro. De alguna manera, el sacrificio que le pedía a Iván parecía más grande que el que él estaba dispuesto a hacer. La lucha no es solo física, dijo con voz temblorosa. Es mental, y si tenemos que huir por separado para sobrevivir, entonces lo haremos. No es fácil, pero a veces la única forma de seguir adelante es tomando decisiones dolorosas. El anciano que los había acogido intervino en el silencio. Padre, el tiempo es el que manda. Aquí nadie sabe cuánto más durará esto. La decisión es suya, pero recuerde que el miedo siempre pesa más cuando lo compartimos. Tomás miró a Iván una vez más. Sabía que el joven que ya había perdido tanto no merecía sufrir más. Pero en ese momento, Tomás se dio cuenta de que, por mucho que quisiera salvar a todos, no siempre podía ser el héroe de su propia historia. En el dolor, la supervivencia no era un acto de valentía, sino de sacrificio. Y a veces, el sacrificio era la única forma de encontrar una esperanza, que, aunque lejana, aún podía existir. El aire estaba denso en la pequeña iglesia, como si el espacio mismo respirara el miedo y la incertidumbre. Tomás sentía el peso de la decisión como una losa sobre su pecho. Había llegado a un punto en el que las palabras ya no eran suficientes, donde todo lo que había hecho hasta ese momento parecía irremediablemente pequeño frente a lo que se le pedía. Iván se encontraba a su lado, con los ojos fijos en el suelo, sin atreverse a mirar al sacerdote. La tensión entre ellos había crecido, como si cada palabra fuera una cuerda que tiraba más de uno hacia un abismo que ninguno de los dos quería enfrentar. El joven había tratado de entender, pero el miedo y el desespero lo habían cegado a las alternativas. Tomás había hecho lo que creía correcto, pero esa decisión lo había alejado de Iván, como si, por un momento, hubiera creído que podía salvarlo de la única forma que conocía, dejándolo atrás. Pero al final, la lección era clara. No podía salvar a Iván si se sacrificaba a sí mismo, ni él, ni el joven, ni nadie. El anciano, que los había acogido con tanta generosidad, entró en la sala en silencio, observando la escena con una tristeza que solo los años de sufrimiento podían proporcionar. «Padre», dijo, su voz profunda, arrastrando el peso de su experiencia. «Hay momentos en que la supervivencia es todo lo que queda. Si te quedas aquí, vas a quedarte atrapado en este círculo de sacrificios. Tienes que tomar la decisión de vivir». Tomás sintió el dolor en sus palabras, pero también comprendió la verdad que escondían. ¿Hasta cuándo se podría seguir eludiendo la inevitable? ¿Hasta cuándo podría esconderse detrás de su fe, de su sacrificio, de su obligación de salvar a todos? La vida en ese contexto no era una misión divina, sino una lucha constante, donde el que se quedaba atrás ya no tenía el derecho a reclamar su salvación. «Iván», dijo Tomás, su voz temblando con la carga de lo que tenía que decir, «tienes que quedarte aquí, te lo pido, este lugar es seguro para ti. Yo
Debo continuar. Iván lo miró, y por un momento sus ojos se llenaron de rabia y tristeza. ¿Estás diciendo que debo quedarme aquí, mientras tú sigues huyendo solo? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? Tomás apretó los puños, con el corazón roto. Lo estoy diciendo porque te quiero vivo, porque sé que aquí, dentro de estos muros, serás más seguro que afuera. Y yo no puedo ser el que te arrastre a una vida de huida sin fin. Esta guerra no tiene sentido, Iván, y me temo que lo que hagas después ya no tiene importancia para ellos. Es solo cuestión de tiempo. Iván dio un paso hacia él, el dolor reflejado en su rostro. Entonces, ¿me estás dejando aquí, solo? Después de todo lo que hemos vivido, ¿me estás dejando en este maldito lugar? El sacerdote cerró los ojos, incapaz de soportar el sufrimiento que causaba su decisión. Esto no es un adiós, Iván, es solo una decisión que ambos debemos tomar para sobrevivir. El joven dio un paso atrás, su rostro tenso, como si las palabras lo hubieran golpeado. No sé si alguna vez podré perdonarte por esto, dijo con la voz quebrada. Pero no voy a quedarme aquí esperando que las cosas mejoren. Yo también tengo una lucha. Si me quedo será porque quiero seguir, no porque tú decidas por mí. Tomás sintió la verdad de sus palabras y un dolor indescriptible lo atravesó, pero también entendió que en última instancia Iván tenía su propio camino. No podía decidir por él, no podía protegerlo de todo. De alguna manera, todos tenían que enfrentarse a la guerra, a sus propios miedos y a la decisión de seguir adelante o rendirse. «Haz lo que debas hacer, Iván», dijo Tomás con la voz quebrada. «Pero por favor, recuerda que te he querido como a un hijo. Mi decisión no es un rechazo, sino una forma de permitirte vivir». Iván lo miró por un largo momento. Finalmente suspiró profundamente. «No sé si alguna vez entenderé, pero te seguiré. Lo prometo. No sé cómo ni cuándo, pero lo haré». Tomás lo abrazó con fuerza, sin poder evitar que una lágrima se deslizara por su mejilla. «Haz lo que sientas que es correcto, Iván. Solo por favor, no olvides que, pase lo que pase, aquí siempre tendrás un lugar para volver». El joven asintió, y por un momento, la guerra pareció alejarse. Ya no había palabras, solo una promesa no dicha, que trascendía más allá de cualquier sacrificio, cualquier dolor. Después de la despedida, el padre Tomás quedó solo en la pequeña iglesia, rodeado de un silencio denso y pesado. El calor del fuego en la chimenea se sentía como un contraste cruel frente a la tormenta emocional que lo envolvía. Los días anteriores habían sido una mezcla de esperanza y desesperación, y ahora que la decisión había sido tomada, el peso de la soledad lo aplastaba. Iván había partido, y aunque Tomás sabía que había hecho lo correcto, no podía evitar la sensación de vacío que lo llenaba. El sacerdote se levantó lentamente, caminando hasta el altar de la iglesia. En la luz tenue que se filtraba desde las ventanas rotas, la madera envejecida del altar parecía cobrar vida, como si cada grieta contara una historia de fe, sacrificio y sufrimiento. Tomás tocó la cruz que colgaba sobre el altar y por un momento el tiempo se detuvo. Su mente vagaba entre recuerdos y preguntas sin respuestas, entre dudas y certezas que ya no eran tan claras. ¿Había hecho lo correcto al dejar a Iván atrás? ¿Era eso lo que Dios quería de él? El fuego en la chimenea comenzó a apagarse, y con el crepitar de las brasas, Tomás escuchó el sonido de pasos aproximándose. El anciano que los había acogido apareció en la puerta con el rostro serio, pero con una leve expresión de compasión. «¿Cómo estás, padre?», preguntó suavemente, sabiendo que las palabras no podrían aliviar el dolor del sacerdote. Tomás levantó la cabeza, y sus ojos, normalmente serenos, reflejaban una mezcla de cansancio e incertidumbre. «No sé, viejo amigo. Siento que he perdido algo que no puedo recuperar. He perdido a Iván, y no sé si lo hice por amor o por miedo». El anciano se acercó y se sentó junto a él. «El miedo es un compañero constante en tiempos de guerra. Nos consume, nos obliga a tomar decisiones que, a veces,
ni nosotros mismos entendemos. Pero el amor es lo que nos permite seguir. No importa cuán rota esté nuestra fe, el amor sigue siendo la luz en medio de la oscuridad. Tomás lo miró sintiendo que sus palabras eran más de lo que podía comprender en ese momento. Pero, ¿y si el amor nos lleva a tomar decisiones equivocadas? Si al intentar proteger a alguien, terminamos condenándolo a una vida peor. El anciano sonrió con amargura. A veces, la vida no nos ofrece respuestas fáciles, pero la verdadera fe no está en las respuestas, sino en seguir adelante a pesar de no tenerlas. A veces, el camino hacia la luz se encuentra en medio de la oscuridad. Tomás asintió lentamente. Sabía que tenía razón, pero aún le costaba aceptar que había tomado una decisión basada en su propia interpretación de lo que era lo mejor para Iván. ¿Realmente lo había protegido al separarse de él? ¿O simplemente había huido de enfrentar sus propios miedos de perderlo? De repente, un sonido suave pero claro rompió el aire. Era el sonido de una campana, un eco lejano que resonó en el aire frío. Tomás se levantó rápidamente, su corazón latiendo más rápido. El anciano se levantó también, mirando hacia la ventana rota, como si el sonido de la campana fuera una señal. ¿Es la campana de la iglesia?, preguntó Tomás, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. No, padre, es una campana de otro lugar, pero tal vez sea un recordatorio. La vida, incluso en medio de este infierno, sigue tocando su campana, y tal vez lo que necesitamos hacer no es huir de nuestra propia culpa, sino seguir adelante, a pesar de ella. Tomás miró por la ventana, hacia el horizonte que parecía mezclar la oscuridad con la luz de un nuevo día. Un leve resplandor de esperanza se filtraba entre las nubes. Y en ese instante entendió algo. La lucha no era solo por la supervivencia, sino por mantener la luz, incluso cuando el mundo entero parecía apagarse. En ese momento, Tomás sintió que, aunque la guerra lo hubiera despojado de mucho, no podía permitir que le robara la esperanza. Iván seguía adelante, y él también debía hacerlo. No podía controlar el futuro, pero podía seguir buscando la luz en medio de la oscuridad. El anciano se quedó en silencio, observando al sacerdote, como si supiera que la batalla más grande de Tomás no era la guerra que lo rodeaba, sino la guerra dentro de él mismo. ¿Y ahora, padre?, preguntó suavemente. Tomás lo miró, por primera vez sin dudas. Ahora seguiré adelante. Por mí, por Iván y por todos los que ya no pueden. El tiempo en la pequeña iglesia pasó con una lentitud insoportable. Los días parecían fundirse en uno solo, marcado únicamente por el movimiento de los solitarios habitantes del refugio. La guerra continuaba su curso afuera. Pero para el padre Tomás, la batalla más grande ya no era en el frente, sino en su interior. La decisión de seguir adelante, a pesar de las pérdidas, seguía doliendo, pero también le otorgaba una especie de claridad. Ya no podía darse el lujo de quedarse atrapado en lo que pudo haber sido. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las nubes bajas, un sonido lejano llegó hasta él. No era el rugido de los motores ni el estrépito de las bombas. Era el sonido de un vehículo, pero no uno militar. Tomás se acercó a la ventana y miró hacia el camino polvoriento que llevaba hasta la aldea. Un camión viejo apareció en la distancia, avanzando lentamente, cubierto por el polvo. El sacerdote sintió una mezcla de temor y esperanza. «¿Qué será eso?», preguntó Iván, que se acercó a su lado. Tomás no respondió de inmediato. En sus años de vida, había aprendido a escuchar los ecos de la guerra, a leer entre las líneas del sonido. Ese camión, a pesar de ser común en apariencia, traía consigo una especie de presagio. La guerra había dejado marcas profundas en su alma, y el sonido de cualquier motor en la distancia ahora le provocaba una respuesta visceral. «Vamos a averiguar», dijo Tomás sin pensar demasiado en las consecuencias. El miedo a esas alturas era solo un compañero más. El camión se detuvo frente a la iglesia, levantando una nube de polvo que envolvió el aire. Tomás y Iván salieron al umbral, observando con cautela.
Un grupo de soldados descendió del vehículo, y al principio Tomás sintió el golpe de su corazón acelerado, pero pronto se dio cuenta de que no eran los soldados rusos que temían a los refugiados, sino un grupo de soldados ucranianos. El líder del grupo, un hombre de mediana edad con el rostro curtido por la guerra, se acercó. «¿Padre Tomás Aguilar?», preguntó, su voz grave. Tomás asintió manteniendo la calma, pero con el cuerpo tenso. «Sí, soy yo. ¿Cómo pueden ayudarme?», respondió, sabiendo que las palabras tenían un peso mayor en esos momentos. El soldado lo observó unos segundos antes de responder. «Venimos a liberarte, padre. Las negociaciones con la Cruz Roja han avanzado. Hay un acuerdo, y tú y tus acompañantes tienen la posibilidad de salir de aquí, bajo nuestra protección». El aire pareció detenerse. Tomás miró a Iván, quien también estaba en silencio, procesando las palabras. La liberación parecía ser un sueño lejano, algo inalcanzable en medio de la violencia. «¿Liberación?», dijo Tomás, buscando confirmar que no estaba soñando. «Sí», respondió el soldado. «Hay un convoy hacia Polonia. El acuerdo incluye a todos los prisioneros políticos y los que se encuentran en refugios. Pero debemos irnos ahora cuanto antes». El sacerdote vaciló por un momento, mirando a su alrededor. La iglesia, el refugio, todo lo que había conocido en esos días. ¿Realmente podía dejar atrás todo esto? ¿Debería irse sin mirar atrás? Iván, que ya comenzaba a comprender lo que sucedía, le dio una palmada en el hombro. «Padre, esta es nuestra oportunidad. No podemos quedarnos más tiempo». Tomás respiró profundamente, sintiendo el peso de su decisión. Sabía que la liberación era una victoria, pero también sentía que esa victoria llevaba consigo el dolor de dejar todo atrás. Sin embargo, la oportunidad de sobrevivir, de continuar luchando por algo más que solo huir, era más grande que cualquier otro miedo. «De acuerdo», dijo finalmente. «Vamos». Los soldados guiaron a Tomás y Iván hacia el camión, donde otros refugiados ya estaban reunidos. En la distancia, las primeras luces del amanecer comenzaban a asomarse, como una señal de que, a pesar de todo, había esperanza. La guerra seguía, pero en ese momento, Tomás comprendió que la liberación no solo era física, sino también espiritual. Era el primer paso hacia un futuro incierto, pero al menos era un futuro en el que aún podían decidir qué hacer con sus vidas. A medida que el camión avanzaba por el camino, Tomás miró hacia atrás por última vez. La iglesia, ahora pequeña en la distancia, ya no era el refugio sino un recuerdo, pero en su pecho, una chispa de fe se mantenía viva. Tal vez, al final, todo lo que había aprendido de la guerra, del sacrificio y de la vida misma, era que nunca se debía dejar de caminar, no importa cuán oscuro fuera el camino. El viaje hacia la libertad no fue sencillo ni rápido. El camión que los llevó a través de caminos irregulares se desplazaba con una lentitud que parecía reflejar el peso de lo que Tomás había dejado atrás. Cada kilómetro que avanzaban los acercaba más a la frontera, pero también los alejaba de los recuerdos que aún quemaban en su pecho. La guerra, aunque lejana ahora, seguía siendo una sombra persistente en sus pensamientos. Tomás miraba hacia afuera, observando el paisaje cambiar lentamente, como si la esperanza y el futuro estuvieran surgiendo lentamente de entre las ruinas. Los árboles marchitos comenzaban a dar paso a campos más abiertos y el horizonte se alzaba despejado. Pero a pesar de la belleza del paisaje, el sacerdote no podía evitar pensar en todos aquellos que no habían tenido la misma suerte. Los que aún luchaban, los que no habían tenido oportunidad de escapar, los que ya no estaban. A su lado, Iván dormía con la cabeza recostada contra la ventana, su rostro cansado pero tranquilo. El joven había sido su compañero, su razón para seguir, pero ahora, con la posibilidad de un futuro incierto, Tomás sabía que también debía dejar atrás esa necesidad de proteger a toda costa. La libertad, aunque ya al alcance, traía consigo una nueva lucha interna. ¿Qué significaba ser libre cuando tantas vidas seguían atrapadas en la guerra?
¿Cómo podía continuar cuando sabía que aún había tanto por hacer? El sol se comenzaba a poner cuando finalmente cruzaron la frontera hacia Polonia. A lo lejos, una luz cálida, casi dorada, se reflejaba sobre los campos. Tomás observó el paisaje mientras el camión pasaba lentamente por los controles fronterizos. No hubo celebraciones ni palabras grandiosas. El cruce era solo un paso más en un largo camino. Pero, al igual que la luz del sol, algo dentro de él se encendió. Tal vez no todo estaba perdido, tal vez aún había algo que salvar. El convoy se detuvo cerca de un centro de refugiados, donde una nueva vida comenzaba, aunque de manera incierta. Al bajar del camión, Tomás respiró profundamente, absorbiendo el aire fresco y frío de la nueva tierra. Era un comienzo, aunque no definitivo. No sabía qué le esperaba en este nuevo capítulo de su vida, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía tomar una decisión por sí mismo. Ya no era un prisionero ni un fugitivo. Era un hombre que había sobrevivido, que aún tenía algo que ofrecer, algo que aprender. Se volvió hacia Iván, quien despertaba lentamente, frotándose los ojos. «Aquí estamos», dijo Tomás con una sonrisa que no era completamente alegre, pero sí llena de alivio. Iván lo miró, algo confundido, pero también con una ligera sonrisa. «Lo logramos, padre. Por fin, lo logramos». Tomás asintió, aunque sus palabras no eran tan seguras. «Lo logramos, pero el camino sigue. La lucha no termina aquí». Se quedaron en silencio, observando el campamento que comenzaba a llenarse de otros refugiados, de nuevas historias y nuevos rostros. Para algunos, el fin de la guerra sería solo el principio de otro tipo de lucha. Pero para Tomás, había algo profundamente reconfortante en saber que, a pesar de la oscuridad que había atravesado, seguía siendo capaz de encontrar algo de luz. Esa noche, después de que el campamento se calmó, Tomás se sentó junto a Iván en una pequeña mesa improvisada. Con las manos sobre las rodillas, miró las estrellas que comenzaban a brillar sobre el cielo polaco. La guerra, el sufrimiento, todo aquello que había vivido, se sentía lejano como un mal sueño del que finalmente había despertado. «¿Sabes, Iván?», dijo Tomás, su voz tranquila. «Pensé que no lo lograríamos. Pensé que la guerra nos había ganado. Pero aquí estamos, vivos». Iván lo miró asintiendo. «Sí, y aquí estaremos para seguir adelante. Juntos». En ese instante, Tomás entendió que, aunque la guerra se había llevado mucho, no había logrado robarles todo. La libertad que ahora tenían no era solo un derecho, sino una nueva oportunidad, una posibilidad de construir algo, aunque fuera pequeño, en medio de todo lo perdido. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Tomás pudo ver una chispa de esperanza brillando entre las sombras, y eso, para él, ya era suficiente para seguir adelante.